Bienvenidos a todos al canal de la Iglesia Bautista Castellana. Mi nombre es Erico Frangini y hoy vamos a tener la primera sesión de preguntas y respuestas con nuestro pastor Edgardo Piesco, a quien tengo el gozo y el placer de conocer hace más de 10 años y a quien también tengo el honor de presentarles. Así que, pastor, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bien, tratando como todo el mundo de sortear esta situación que está encarando la Iglesia, bueno, no solo la Iglesia, el mundo entero está encarando el problema de la pandemia. Pero de todas maneras, experimentando la gracia de Dios, el amor de Cristo, y eso sí, una necesidad enorme de poder congregarnos otra vez y vernos con los hermanos, ¿no? Estrecharnos nuevamente. Y por lo que escucho es el sentir no solo nuestro, sino de toda congregación en cualquier parte del mundo. Claro. ¿Ya? Se extraña bastante, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, esto es algo que hemos querido hacer hace bastante tiempo, ¿verdad, pastor? Con respecto a esto de las preguntas y respuestas. En lo personal estoy bien contento y agradecido al Señor por la oportunidad. A lo largo de los años, pastor, usted recordará, hemos tenido bastantes conversaciones. Creo, bueno, para mí han sido muy interesantes, muy edificantes, de mucho gozo, de mucha bendición. Y bueno, la idea con este medio es que los que nos están viendo puedan entrar en ese ambiente de intimidad y que lo conozcan a usted un poquito más, porque pienso que tener personas, líderes que saben de lo que están hablando, que conocen la palabra, son un recurso de parte del Señor y hay que exprimirlos. Así que vamos a intentar hacer eso, sacarles el jugo. Como usted recordará, pastor, en los viejos tiempos, cuando llegué a la iglesia, que lo tenía hasta más de las 10 de la noche en el culto de oración, haciéndole preguntas. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar con la primera pregunta, pastor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ok, la primera pregunta entonces viene de Diego Sarabia y dice así más o menos: escuché una persona enseñar que Dios ama a todos y que cuando la Escritura dice que Dios aborrece al pecador, son figuras literarias. ¿Qué podría decirnos al respecto, pastor? Bueno, es una tremenda pregunta y que genera hoy día una controversia, y que a medida que va pasando el tiempo y se va hablando más de esto, esa controversia se hace un poco, o sea, se hace cada vez más álgida. Hay una tradición de pensamiento en la Iglesia que versa: Dios ama al pecado, pero odia, mejor dicho, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y entonces, por años, la gente ha asumido que eso es una declaración que está en las Sagradas Escrituras. Y no aparece en ningún lugar de la Biblia semejante frase. Eso viene de fuera de la Biblia. Entonces, el que acuñó esa frase fue Mahatma Gandhi, que fue podríamos decir un pionero, un revolucionario, efectuando una revolución pacífica en lugar de optar por la violencia, como sucedió en la Revolución Francesa.
Entonces, muchos tomaron la idea de esa revolución pacífica y por alguna razón se coló dentro de la psiquis de la Iglesia este concepto de que la frase que acuñó este hombre está en la Biblia, pero no la van a encontrar en ningún lugar. La Biblia en ningún momento dice que Dios, no van a encontrar en ningún pasaje donde se diga que Dios ama al pecador. Se concluye o se trata de defender esa idea basados en algunos pasajes bíblicos, como ser un clásico de Juan capítulo 3, verso 16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Yeah. Que ha dado a su Hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es, desafortunadamente, es una mala exégesis, estamos sacando mal el sentido del texto. Lo que tenemos que hacer es leer para empezar ese pasaje de Juan capítulo 3 a la luz de todo el Evangelio de Juan, no a la luz de las ideas de la gente afuera de la Biblia, especialmente en estos tiempos. Pero la Biblia es clara, ¿no? Dios dice que aborrece al impío y es una constante. Algunos han tratado de sostener el argumento a favor de Dios amando al pecador, indicando que cuando la Biblia habla de el odio que tiene hacia el impío Dios, que se usa la palabra metonimia. Uh-huh. Y la palabra metonimia se hace referencia cuando usamos una palabra para diferente a lo que queremos decir, una palabra distinta. Por ejemplo, para que entiendan cómo funciona esto, decir, por ejemplo, me tomé una taza de café. Nadie se toma una taza. No. Cuando decimos me tomo una taza de café, uno se refiere, por ejemplo, a este vaso de agua que tengo acá, me tomé un vaso de agua, me estoy tomando el líquido, no el vaso. Claro. Bueno, eso se le llama metonimia. Algunos dicen entonces que cuando Dios habla del enojo, justamente se usa esa figura literaria. Pero eso es una manera de tratar de defender la idea que viene otra vez desde fuera, que Dios ama al pecador. Uh-huh. Entonces tratamos de buscar algún argumento dentro de las escrituras que lo justifique. Pero hay un problema, si vamos a usar metonimia, cuando se habla de las emociones de Dios, tenemos que aplicarla a las demás emociones que son positivas. El odio sería, o el enojo es algo negativo, pero entonces tenemos que ser consecuentes y aplicar el mismo criterio con las otras emociones. Por ejemplo, cuando Dios ama, no solamente se habla de la cualidad innata de Dios, Dios es amor, pero vemos que Dios demuestra ese amor con actos concretos, con acciones. Cada vez que encontramos en la Escritura actuando a Dios en esos términos, entonces tendríamos que decir que ese amor tenemos que describirlo como una metonimia, que no quiere decir eso, sino que quiere decir otra cosa. Así que esto es un serio problema. Ahora, lo que yo noto es que muy a menudo lo que nosotros hacemos es agarrar los sentimientos y las acciones divinas y las interpretamos de la manera que nosotros entendemos las emociones humanas. Cuando pensamos en el odio, o en el amor, en la compasión, en la misericordia, etc., miramos qué siente el hombre o cómo responde el hombre. Nosotros tenemos una manera de odiar y es algo negativo. El odio es algo pecaminoso. Entonces, lógicamente hay una reacción de pensar que negativa en cuanto a Dios odiando. Nos parece una cosa inconcebible porque, otra vez, en cuanto a nosotros se refiere, lo vemos como un pecado. Pero la falla teológica en esto es que todas las cualidades y atributos de Dios están o deben ser entendidos por la realidad de que todo lo que Dios es y todo lo que Dios siente y hace está calificado con la santidad. Okay. Es decir, el amor de Dios es un amor santo y el odio que tiene Dios es un odio santo. No es lo mismo que el odio que tenemos nosotros. El humano, ya. Entonces, todas las cualidades o los atributos que vemos en la divinidad debe entenderse que todas son en un grado absoluto santas. Por eso es que la Biblia, en dos pasajes bíblicos, justamente en Isaías
y en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, mencionan los seres espirituales, repiten 3 veces, santo, santo, santo es el Señor. Ahora, no hay ningún otro atributo que se repita 3 veces. Y lo que se está tratando de puntualizar es el grado superlativo de la santidad de Dios cuando se hace esa repetición. Así que acá tenemos que tener mucho cuidado entonces de no asociar el odio con ese sentimiento negativo del ser humano, porque entonces lo que estamos haciendo es pensando en Dios a la imagen y semejanza nuestra. Y eso es un criterio equivocado. Así que Dios ama al hombre, por supuesto, pero odia, nos dice la Escritura, al pecador, el hombre que le da la espalda a Dios y desafía a Dios. Otra vez, en ese contexto de odio santo, ¿no? Contra el impío. Pastor, y como para seguir la lógica, Romanos 1 nos habla de que la ira de Dios se revela desde el cielo contra el hombre que detiene con injusticia la verdad. Y hay una idea que es interesante porque se la aplicamos a Dios, pero no la aplicamos en nuestra vida. Y hay una contradicción, que es, asumimos que la neutralidad de alguna forma tiene virtud. O sea que si Dios se enoja, es negativo. Sin embargo, pensemos en nuestro propio caso, cuando escuchamos noticias de crímenes extremos o injusticias muy fuertes, la reacción natural de uno es la ira, es la indignación, y si alguien no se indigna lo suficiente ante un crimen, entonces empezamos a cuestionar la virtud moral de esa persona. Por ejemplo, cuando alguien habla de Hitler, lo que uno espera de la persona es aborrecimiento total. Y bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que alguien defienda a Hitler. Pero entonces cuando Dios dice que no tolera el pecado, lo empezamos a cuestionar. ¿Qué nos puede decir de esa contradicción? Otra vez, el problema descansa a menudo por el hecho que interpretamos ese tipo de emociones y a veces reacciones de la manera en que nosotros, los seres humanos, experimentamos esas situaciones. Y eso es un error. No podemos rebajar, ¿no?, a Dios a la altura del ser humano. Aunque Dios, ciertamente, en su revelación, es de tipo antropopática, y Dios lo que hace es utilizar las emociones humanas para poder entender algo del carácter de Dios. De lo contrario, sería imposible poder entender lo que Dios revela al hombre, ¿no? Ahora, con relación al tema del enojo, existe un enojo que es santo, que podemos experimentar una indignación santa. Pero la indignación es santa cuando nosotros vemos que se hace algo se atenta contra la dignidad, la gloria, la integridad de Dios. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, cuando entró al templo de Jerusalén y se encontró con que habían convertido toda la religión en un comercio, en un mercado, que por cierto es prácticamente lo que está sucediendo con la religión contemporánea, que hemos convertido el Evangelio en una excusa para secar al pueblo de Cristo. Entonces, lo que vemos en Jesucristo, que por cierto no se ve a menudo hoy en la iglesia, es la indignación de lo que se está haciendo contra Dios, contra su Padre. Entonces lo vemos tremendamente agitado. Jesús estaba enojado. Claro, nosotros pensamos Jesús es amor, ¿no es cierto? De él emana el amor, dio la vida por amor a los pecadores. Pero a ver, el tema es que Jesucristo, cuando vio que se estaba manchando la integridad del Padre, presentándolo prácticamente como un Dios de mercado, entonces el Señor, sus palabras son clásicas, ¿no? La casa de mi padre es casa de oración, y ustedes lo que hicieron es convertirla en una cueva, ¿no es cierto?, de rateros, de ladrones.
Así que cuando vemos ese tipo de actitud contra Dios, es justo y es correcto que el cristiano reaccione en una forma negativa, si se puede decir, con enojo. Bueno, en ese caso, ese es un enojo santo, es un enojo justificado. El problema es que usualmente nosotros nos enojamos cuando alguien hizo algo contra nosotros. En ese caso ya entonces sí es un pecado. Ahora, por otro lado, tampoco quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo odiando a izquierda y a siniestra, ¿no es cierto? Nosotros, como usted indicó, a ver, tenemos el caso de Adolfo Hitler, que fue un monstruo como ser humano, y todo el legado que dejó este hombre es una cosa vergonzosa. Entonces uno siente una inclinación al desprecio por lo que este hombre hizo y por lo que fue, lo que representa. Pero no quiere decir que estamos viviendo todo el tiempo mordiéndole los puños, ¿no? Llenos de odio, de ira descontrolada. Una persona que tenga ese tipo de ira, ya pienso yo que tiene que ir a ver un especialista porque ya hay algún problema de tipo clínico. Así que el disgusto, la frustración cuando vemos casos de injusticia, cosas por el estilo, es una reacción natural del hombre. El tema es cuando nos enojamos porque se hizo algo contra nosotros y que tiene que ver más con el egoísmo, ¿no? que otra cosa. Es decir, no salimos con la nuestra y entonces reaccionamos en una forma enojadiza. Bueno, en ese caso ya eso es un pecado, eso está mal. Ciertamente dice el Señor, ¿no?, que sus pensamientos no son los nuestros, y cometemos error de eso, de proyectar nuestra naturaleza al Señor. Pastor, la segunda pregunta, vamos avanzando, viene de Daniel Bocio y tiene que ver con un pasaje de Hechos 16, versículo 31. El pasaje dice así, o el versículo: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y la pregunta de este hermano o esta persona dice que él escuchó una vez que le decían le interpretaban este versículo de la siguiente forma: que si tú creías en Dios, el resto de tu familia serán salvos automáticamente. Y por eso entonces viene la pregunta. ¿Dice eso el versículo? No. No, otro de los grandes problemas cuando hacemos interpretación bíblica es que hoy día no se toma en cuenta eso, pero tenemos que, cuando se trata de interpretar la Biblia, tenemos que ubicarnos en el género literario de las Escrituras. El libro de Hechos no es un manual de teología. Cuando Lucas escribió Hechos fue para orientar a un conocido suyo, probablemente un funcionario público, vaya a saber, Teófilo se llamaba el señor. Son dos compendios, está el Evangelio y después el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos es una narrativa. Cuando Lucas escribió eso, no escribió un manual de teología o una carta de teología, como hace, por ejemplo, el apóstol Pablo. Nosotros encontramos en las cartas de Pablo la instrucción para la iglesia. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cuando se trata de la interpretación del género literario del libro de Hechos. Y lo que está haciendo Lucas es describiendo cómo fue el progreso de la obra en las primeras décadas de la era cristiana. Es un relato histórico. Y entonces lo que está haciendo Lucas es simplemente describiendo cuál fue la interacción entre el apóstol Pablo y ese caballero. No es un principio universal en donde si aceptamos a Cristo, eso significa, o vemos una promesa en las Escrituras, en que todos los que son miembros de una familia se van a convertir a Cristo, porque eso no sucede así. Un ejemplo, por tomar un ejemplo de las Escrituras, a ver, tenemos a Timoteo, que era un discípulo, un hijo espiritual del apóstol San Pablo, y Pablo menciona que en la familia de Timoteo, la abuela y su mamá eran creyentes, pero no se menciona que el padre de Timoteo era creyente. Podemos entrar a especular qué pasó en esa casa.
Pero lo cierto es que en ningún momento se menciona al padre como parte, ¿no es cierto?, de ese grupo de personas que habían conocido el Evangelio. Yo pienso que, a ver, se podría decir, bueno, pero a lo mejor el padre se murió, a lo mejor era viuda la señora. Bueno, pero de todas maneras hubiese dicho, tu padre, tu madre, más allá de que se haya muerto o no, el hecho es que el padre era parte de la formación de Timoteo. Pero no, Pablo deja a un lado al padre de Timoteo. Lógico, no podemos entrar en especulación si no tenemos información, pero ahí tenemos un ejemplo que muy probablemente el hecho de que Timoteo haya sido un creyente, o la abuela Loida, o la abuela o la mamá de Timoteo, no quiere decir que toda la familia entera de punta a punta habían sido salvos. Y por otro lado, la evidencia empírica no respalda esa idea tampoco. Nosotros sabemos muy bien que en nuestras familias hay mucha gente que no aceptan a Cristo, les hablamos hasta el cansancio y ese no es el caso. Entonces, es incorrecto aplicar ese pasaje de Hechos 16:31, que es muy común, yo he escuchado muchas veces decir, si te aceptas a Cristo, el Señor va a salvar a toda tu familia. No, eso no es lo que Lucas estaba intentando decir. Estaba diciendo que Pablo le dijo a este señor, si tú aceptas el Evangelio, bueno, el Evangelio va a llegar a tu familia. Y los que estuvieron ahí, que fue un grupo reducido de personas, cuando invitaron a Pablo a ir a la casa de este hombre, sí, ellos fueron bautizados, recibieron el Evangelio. Pero eso no quiere decir que era toda la familia de este carcelero. Así que hay que tener cuidado, sí, porque muy a menudo se pierde de vista, ¿no es cierto?, cuando se trata de la interpretación, es qué tipo de género literario es el libro que estamos interpretando. ¿Ya? Qué importante, qué importante. La Biblia no es fácil, ¿eh? No es fácil de interpretar, de llegar y como a veces antes de conocer al Señor abrimos la Biblia y donde caiga leemos un versículo y lo interpretamos como Claro, queramos, ¿no? claro. Hay que Es prestar terrible atención. esto. ¿Ya? Prestar atención. Sí, eso de ser selectivo, hoy es muy común. Yo siempre protesto contra eso, ¿no? Porque eso trae muchos daños en la doctrina, y si la doctrina no está bien fundamentada en las escrituras, entonces eso va a afectar nuestra conducta. Ahora voy a dar un ejemplo de esto que estoy diciendo, pero es muy común agarrar y tomar un versículo o parte de un versículo para llegar a una conclusión dogmática o teológica, y está mal eso, así no se usa la escritura. Nosotros tenemos que leer todo el contenido al que pertenece un versículo, lo que es el contexto, lo que hay antes y lo que hay después. Entonces, a veces usamos la táctica esta de memorizar versículos de la Biblia. Está bien, es bueno memorizar, pero la práctica nos ha llevado a la costumbre, pésima costumbre, de justamente ser selectivos con las escrituras. Y entonces llegamos a conclusiones que están completamente fuera de lugar. Un ejemplo, tenemos un clásico ejemplo, es cuando en el libro de Apocalipsis se nos dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Clásico, esto se usa mucho para la evangelización. Sin embargo, no es un versículo para la evangelización. Está mal usado, es incorrecto. Entonces, claro, esto puede generar sorpresas en algunos. Bueno, pero ¿por qué se usa para evangelización? ¿Por qué lo ponemos en los tratados de evangelización? Bueno, eso es porque somos selectivos con las escrituras y perdimos de vista el contexto, y entonces no estamos ya hablando la palabra de Dios. Estamos hablando de una interpretación personal de la palabra de Dios. Es lo que yo creo que Dios dice. Pero el tema no es lo que yo creo que Dios dice, sino Dios dice. Eso es lo que hacían los profetas. Los profetas, cuando miramos el Antiguo Testamento, dice palabra de Jehová, o el Señor ha dicho. No, yo creo que lo que Dios quiere decir es esto. O mi interpretación de lo que Dios dice en su palabra es esto otro. Incluso los mismos apóstoles nunca se refirieron en esos términos. Así que por alguna razón hoy hemos caído en ese problema y hay que corregirlo. Ahora, fíjense ustedes el problema con cuando no
entendemos y estudiamos bien las escrituras y sus doctrinas y cómo afecta la conducta. Tuve un intercambio por escrito con alguien porque hubo una situación de un cantante evangélico que se declaró homosexual. Y entonces se levantó todo un debate. ¿Cómo es posible que un cantante homosexual evangélico es famoso y bueno, dicen salió del closet? No dice, hasta ahora yo no soy juez del corazón de la persona, pero digo, a ver, si una persona se arrepiente, dice, confieso que he sido un homosexual, me arrepiento y pide el perdón, magnífico. Pero si la persona está viviendo en pecado, entonces acá tenemos un problema. Entonces yo puntualicé una situación y entonces saltó gente a decir que no debemos juzgar, el argumento de siempre, que Dios perdona y ese tipo de cosas. No, la Biblia nunca dice que Dios perdona el que vive en pecado. La Biblia dice que perdona el que se arrepiente del pecado. Entonces, hoy lo que tenemos es un montón de gente que está defendiendo lo que es indefendible. Es decir, permitiendo que en la iglesia existan personas que están viviendo en pecado. Y eso es un serio problema doctrinal que nos lleva a aceptar o tolerar estilos de vida que no son permitidos por el Señor. Eso fue un serio problema en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo escribe la carta, ¿por qué? Porque se estaban dando situaciones por una incomprensión de las enseñanzas apostólicas que toleraban estilos de conducta, algunos inmorales, otros abusos de los dones espirituales, y Pablo tiene que escribir, decir, paren ahí con eso. Está este hombre reprochando la tolerancia y la inacción de personas que están dentro de la iglesia viviendo en pecado. Y entonces hoy día nadie se atrevería a decir, bueno, pero Pablo, cállate la boca, no hay que juzgar, hay que amar. No, Pablo juzgaba porque tenía que juzgar. En la iglesia de Cristo no debemos vivir en pecado. La persona que vive en pecado o bien no ha sido regenerada o no se le está enseñando como corresponde en las Sagradas Escrituras. Así que es un tema muy serio eso hoy. Qué tremendo, sí, la verdad es que es tremendo. Podríamos seguir en el tema. Pienso una de las preguntas que se me viene a la mente, aunque la vamos a dejar para otra ocasión, es ¿cuándo fue que la Biblia fue organizada, ¿no? en términos de capítulos y versículos? Porque creo que eso también puede confundir bastante a las personas a la hora de leerla. Pero archivemos esa pregunta para la próxima. Voy a continuar con la tercera pregunta que tenemos en la lista. Viene de Gastón Galarza, de Argentina, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo actuar ante una iglesia local que escasea de sana doctrina y estudios bíblicos? Y hay un poco de contexto. Nos dice que en la iglesia a la cual se está refiriendo, observa que hay orden, unidad, que el pastor es amoroso y centrado, pero que el pastor le confesó a alguien que su congregación aún es inconversa. En ese contexto, ¿cómo actuaría esta persona en esta iglesia, pastor? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Por lo pronto, a ver, si tenemos una iglesia de gente inconversa, no tenemos una iglesia. Partamos de esa base, es una contradicción. No existe una iglesia de gente inconversa. La iglesia es de gente regenerada. Lo que tenemos es un grupo de gente inconversa. Entonces, no estoy seguro, no creo que toda la gente que vaya a esa congregación sean inconversos. Que haya muchos inconversos puede ser. Pero si hay muchos inconversos y están yendo a la iglesia es positivo, por lo menos por algo van, algo les llama la atención, ¿no es cierto? Así que no sé cómo es la situación. Ahora, con relación a la doctrina, sí, ahí ese es un tema delicado. Yo no puedo pasar juicio en contra del pastor porque no lo conozco y lo conozco en la iglesia. Hablo en términos generales acá, ¿no? Hoy día nosotros tenemos que
prestar atención quiénes son los que están enfrente de la iglesia. Si un pastor no está enseñando doctrina, algo no está funcionando bien ahí. Porque el pastor es llamado al ministerio para enseñar doctrina. Mañana justamente voy a predicar acerca de el apóstol Pablo, cuando escribió a los colosenses, y le dice Pablo a estos hermanos, se habían metido falsos maestros adentro de la iglesia, que estaban creando una situación bastante seria. Y Pablo dice que empieza la carta diciendo que él es apóstol, pero más adelante dice que es apóstol para ser ministro. Y ministro, ¿pero qué es ministro? Porque ¿qué tiene que ministrar? Y lo que dice este hombre en el final del capítulo 1 es que él es ministro de la palabra de Dios. Para poder enseñar. Entonces, si una persona dice que ha sido enviada por Dios para pastorear el redil de Cristo, no del pastor, sino de Cristo, esa persona tiene la responsabilidad de prepararse debidamente para alimentar las ovejas de Cristo. Si el pastor no está preparado, se tiene que preparar. Tiene una obligación moral y también religiosa de ir a prepararse. Si no quiere prepararse, no debe ser, no tiene el derecho y no tiene la autoridad para ser un pastor. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día hay muchos pastores, pero no tienen ningún tipo de entrenamiento teológico. Personas que se adjudican el pastorado, o el apostolado, o la posición de profeta, y lógicamente, al no tener una preparación teológica, no tienen doctrina. Y entonces lo que hacen es pararse delante de las congregaciones a decir un montón de cosas, pero que nada tiene que ver con la revelación. Entonces, lo que tiene que hacer la iglesia es concientizarse en esto, y lo que yo digo es, la iglesia necesita profesionalizarse. Tenemos que abandonar esto de agarrar personas que no son profesionales en lo que están haciendo. Pablo era un profesional de la palabra de Dios. Y los apóstoles fueron profesionales de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros hoy abrimos la Biblia, o los nuevos del Nuevo Testamento, donde tenemos a los apóstoles, y fueron hombres preparados. Miren, Pedro fue un hombre que era bruto, fue un pescador, y después que estuvo con el Señor, que muchos dicen, bueno, pero era un pescador, no era un hombre del seminario. ¿Cómo que no era de seminario? Si pasó 3 años y pico con el Señor todos los días, las 24 horas del día al lado del Señor, por 3 años, escuchando las enseñanzas del Señor. ¿Qué mejor maestro que Cristo? ¿Cómo que no tuvo seminario? No tuvo el seminario como lo entendemos ahora, con bancos y pizarrón, pero yo prefiero mil veces tener a Cristo como mi maestro. Entonces, Pedro no era un ignorante. Sí, fue ignorante antes de haber sido llamado por el Señor. Pero después que fue preparado por el Señor, este hombre tenía la preparación teológica. Y tal es así que cuando lo escucharon, ¿no es cierto?, en sus mensajes, lo escucharon predicar los teólogos de la época y dijeron, ¿de dónde saca este hombre estas letras? Porque era una contradicción, decía, pero a ver, este señor no es uno de estos brutos que estaban pescando allá y ahora resulta que escuchamos esta forma de disertar. Y entonces dijeron, ¿de dónde saca este hombre esta sabiduría? Así que no era un bruto, era un hombre preparado. Pablo le decía a Timoteo que no ceda el trabajo de la enseñanza a ineptos, a gente que no está preparada. Al contrario, decía que tenía que buscar gente preparada para poder enseñar a otros. Hoy tenemos en la iglesia gente que a lo mejor tienen todas las mejores intenciones del mundo, pero tienen que prepararse. Hoy, a ver, yo no voy a ir a un dentista a sacarme un diente si el hombre no fue a estudiar. No voy a ir a un taller mecánico a que me saquen un diente. No voy a ir a hacerme ver el organismo por una persona que jamás pisó la universidad de medicina clínica. Es un absurdo eso. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no se toma en serio esto. Así que yo no sé si
una persona, el Espíritu Santo le está mostrando que lo que se está enseñando en un lugar no es lo correcto, bueno, entonces tenemos que empezar a orar y buscar un lugar donde se ministre mi alma, porque en última instancia acá se trata de nuestra alma, la salud espiritual nuestra, de nuestra esposa, nuestros esposos, nuestros hijos, toda la familia. Tenemos que velar por nuestra salud espiritual y tenemos que ir a buscar dónde está el alimento espiritual para nuestras almas, porque de lo contrario vamos a tener un serio problema. Y la iglesia y los pastores no es un asunto de simpatía. Nosotros no vamos a una iglesia porque me gusta la pinta del pastor. No vamos a la iglesia porque el pastor me cae bien. Nosotros vamos a la iglesia para adorar a Dios y para poder ser ministrados o edificados con la palabra de Dios. Y entonces el ministro adelante es simplemente un instrumento o un vehículo que debe transmitir la palabra de Dios a la grey de Cristo. Si tenemos una persona que es muy simpático y todo lo demás, pero no tiene las credenciales para poder ministrar en nombre del Señor a sus ovejas, estamos en un problema. Y eso es uno de los grandes problemas que encara la iglesia contemporánea, la desprofesionalización del ministerio. Es interesante, pastor. Recuerdo el pasaje de Santiago, ¿no? Santiago capítulo 3, la advertencia, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, quizás la persona puede ser seducida a pensar de que está siendo llamada a enseñar por lo que usted dice, porque es simpático, porque cae bien, pero hay que tener mucho cuidado y en la situación que describe esta persona, ¿no? Es irónico porque si el mismo pastor se da cuenta que la congregación o que parte de la congregación es inconversa, entonces con mayor razón debería buscar prepararse para poder predicar el Evangelio de una forma convincente, con Biblia en mano, de una forma lógica, y rescatar a la gente de esa condición. Pero es raro, ¿no? Que el pastor se dé cuenta de eso y continúe sí, en esa escasez de doctrina. Es triste, Sí, la verdad. sí. Vamos a continuar. La cuarta pregunta, y esta persona nos hace dos preguntas, pastor. Una es en respecto a la Biblia y otra es algo personal. La persona es Engelbert González. La primera pregunta tiene que ver con una explicación, pide él, sobre el pecado de muerte. Esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16, que dice más o menos así. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué no vemos esa pregunta primero, pastor, y después entonces atendemos la que es un poquito más personal? Sobre este bueno, ese es uno de los pasajes bíblicos. Hay versículos en la Biblia que son pasajes, voy a decir grises, no oscuros, porque se puede malinterpretar, ¿no? La palabra de Dios no es oscura, somos nosotros los que tenemos el entendimiento oscuro y no vemos con claridad, ¿no? Por eso hay que siempre orar y pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento. Así que el problema no es Dios al revelarse o revelar su voluntad, sino el problema somos nosotros. Pero este es uno de esos pasajes que genera problemas para interpretarlo. Yo voy a ser honesto, me rompo la cabeza y todavía no puedo dar una respuesta certera. Es uno de esos textos que los dejo a un lado, puedo dar mi opinión, pero no puedo decir, bueno, esto es así, no es en blanco y negro. Y si uno se toma el tiempo de leer a los comentaristas y gente que ha estudiado por años este problema, ¿no?, de interpretación de lo que quiere decir Juan acá, luchan
han luchado, y esto no es nuevo, se ha luchado por siglos con este pasaje bíblico. Algunos piensan que Juan se refiere a un incrédulo, porque ninguna persona que, a ver, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero habla de la persona que no está convertida, ¿cierto? La teología paulina, cuando habla de la doctrina del pecado y la antropología de Pablo, es clara, ¿no es cierto? La persona que no ha aceptado a Cristo, la obra de Cristo, no ha recibido el perdón de Dios, la justificación, esa persona está perdida. Pero, ¿qué pasa? En este caso, entonces, muchos, estimando eso, es decir, lo que dice el contexto de las Escrituras, asumen o concluyen que este caso del que menciona Juan es de un no creyente. Entonces, él comete el pecado de muerte. No me convence ese argumento. Voy a dar mis opiniones acerca del por qué no me convence ese argumento. Y es porque, en primer lugar, el antecedente acá es su hermano. Dice, si alguno viere a su hermano, Pablo está siendo específico, no está tratando de mezclar en el medio, en una forma, no sé cómo decirlo, a ver, en media secretiva, ¿no? La idea de la posibilidad de hablar de un incrédulo. No, Pablo dice allí, el antecedente es muy importante, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Entonces está hablando de los hermanos. ¿Qué pasa? Como reaccionamos con la idea de que un cristiano pueda cometer el pecado de muerte, entonces tratamos de meterle en el medio la idea allí, que no aparece, de un incrédulo. Pero no hay lugar para meter al incrédulo. Pablo, a mí, cuando hablamos exegéticamente, no menciona en ningún momento ni da a entender, ni siquiera en el contexto, de, en este caso, estar hablando de un incrédulo. Así que para mí, por lo que veo en el texto, habla de el hermano. Y por otro lado, el apóstol Pablo dice allí que habla de la oración. Y otra vez, en el caso de los cristianos, oramos, no está pidiendo si la persona no fuese un creyente y está cometiendo el pecado, deberíamos orar. Pablo es el evangelista del amor, le decimos, ¿no? Es un hombre que habla constantemente del amor. Hubiese pedido, conociendo el perfil de Juan, no de Pablo, creo que dije Pablo, que es Juan, el perfil de Juan, hubiese pedido oración a la iglesia para que pónganse a orar para que esta persona que está en pecado sea tocado por el Señor y se salve. Así que no me resulta convincente la idea de que en este caso Juan se está refiriendo a un no creyente. Entonces, ¿qué posibilidad nos queda? Lo único que queda es que sea un creyente. Es posible, esta es mi opinión personal y no es mía sola, otros comentaristas sostienen esta idea, yo no descubrí la pólvora sin humo, es que probablemente se refiera a un pecado que Dios permite una consecuencia, como es en este caso la muerte de la persona. Las razones, bueno, acá podemos entrar a especular cuáles son las razones, pero un pecado cuyas consecuencias son inevitables, es un pecado de muerte. Podemos usar, no es recomendable esto, pero voy a usar esto como ejemplo ahora, otra vez con un poco de soltura, pero no digo que esa es la forma correcta de interpretar las Escrituras. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Corinto cuando se estaba celebrando la cena del Señor en una forma incorrecta. Y dice el apóstol Pablo que algunos de los hermanos que no estaban haciendo las cosas bien dormían. Y hay un consenso en la interpretación de esa situación que cuando dice dormían es que personas que habían muerto. Y la razón es para que justamente no continúen viviendo en esa situación, que es de mal testimonio de la iglesia. Una iglesia bastante desordenada la de Corinto. Entonces, es posible que que Dios le quite la vida a una persona que trunque su presencia
en este mundo, se lo lleve a casa justamente para preservar a la persona, a su hijo, de continuar en algún tipo de actividad incorrecta. Así que este pecado de muerte, algunos usan el ejemplo de Ananías y Zafira, pero otra vez eso es narrativa en el libro de Hechos, y no sé hasta qué punto podemos adjudicarle que Ananías y Zafira eran creyentes regenerados. Así que yo tengo mucha reticencia en usar ese ejemplo. Sabemos que ellos hicieron algo incorrecto, pero afirmar con toda seguridad que ellos habían nacido de nuevo es un poco, hay que retorcer un poco el texto. Así que no tomo ese ejemplo. El de Corinto me hace más sentido. Así que esa es mi opinión, que se trata de un creyente que cometió algo, es un pecado de muerte y dice no oren por él porque ¿qué hay que orar? No se puede orar, ya está, el hermano se murió y se terminó el partido. ¿Es esa la interpretación correcta? No, no digo que sea la interpretación correcta, eso es una opinión basado en que no tenemos mucho espacio o margen dentro del contexto para poder hacer conclusiones precisas. No sé si me hago entender. Sí, sí, sí. Entonces, lo que dice el hermano, su duda, su inquietud, no es propiamente de él. Hay muchos estudiosos de la Biblia que siguen luchando, ¿no?, con ese versículo bíblico. Así que hasta ahí puedo llegar. Más de eso, no me gusta cruzar la línea y terminar en la especulación porque ya no tengo ningún respaldo bíblico para eso. Pero es importante eso, pastor, porque, bueno, los que no saben, eh, desde que yo llegué a la iglesia, y eso es algo que entre los hermanos aquí en la Iglesia Bautista Castellana nos maravillamos y le damos gracias a Dios porque el pastor nunca ha tratado de, como diríamos en mi país, creo que en Argentina también, de vendernos grupo, o sea, de tratar de convencernos de algo que él no está seguro. Cuando no sabe, no sabe, da su postura, pero no es dogmático en eso. Es más, muchas veces el pastor nos dice en el sermón y en la escuela dominical que no le creamos a él, sino que vayamos a las escrituras como hacían los de Berea y escudriñemos y analicemos. Entonces eso es algo muy, muy bonito porque cuando nuestro líder da ese ejemplo de humildad, eh, nos llama a nosotros a ser iguales, a no ser dogmáticos, a no ser, a creernos lo que no somos y a respetar la palabra de Dios, porque es de hecho eso, es la palabra de Amén. Dios. Y van a haber cosas que no vamos a entender, es la mente del Todopoderoso, del infinito y del eterno, y está bien tener esa lucha y esa incertidumbre, pero con respeto, ¿no? Así que gracias, pastor. La verdad es que es algo muy bueno. Me gustaría moverme a la pregunta que este caballero hace, que es de orden personal. Dice así, de nuevo, Engelbert González. Dice, yo soy divorciado. Después de eso fue que Dios me trajo a su presencia y mi duda es si yo puedo volver a tener otra pareja. Uh-huh. Bueno, sí, puede rehacer su vida. A ver, el divorcio, partamos de la base, el divorcio es incorrecto, ¿no? La Biblia es clara en ese asunto, mi postura es que lo que Dios une, yo he casado a mucha gente y siempre uso esta fórmula, y en lo que Dios une no lo separa el hombre, por algo se dice eso. Es un principio bíblico, lo presentó el Señor, y esto viene desde los orígenes, el comienzo de la familia, en el libro de la creación, el libro de Génesis. Desafortunadamente el hombre le da la espalda a Dios y se forja sus propios derroteros y eso trae a veces como consecuencia que las relaciones no funcionen. Y entonces dentro de la sociedad se ha legalizado el divorcio. Muchos, pero muchísimos cristianos hoy día en la iglesia son parejas divorciadas. Muchísima gente. Entonces, eso es una realidad con la que los pastores tenemos que lidiar hoy, a
al margen de otras cantidades de problemas que hay, ¿no? Madres solteras, mujeres que han sido maltratadas, abusadas por sus esposos y cosas por el estilo. Así que el hecho es que cuando nos divorciamos antes de conocer a Cristo, con Cristo comienza una nueva vida. En realidad nuestra vida comienza en el momento en que nacemos de nuevo, esa vida con el Señor. Así que podemos rehacer nuestra vida, pero otra vez, acá tenemos que, tiene muchos matices este tema. Mi pregunta es, ¿qué lo motiva a buscar una pareja? Porque si la persona dice, bueno, yo me siento solo, estuve casado y ahora me siento solo y necesito una pareja, bueno, ahí estamos haciendo algo totalmente incorrecto, es prácticamente un suicidio, porque no estamos formando un hogar siguiendo la voluntad de Dios para mi vida, sino simplemente que estoy usando, en fin, soy un egoísta en un sentido, porque quiero tener a alguien y entonces estoy buscando una pareja que ocupe el espacio que se ha producido en mi vida. Si esa es la motivación, yo le recomiendo a cualquier persona, no, mire, no se case. Quédese solo con el Señor, sirva al Señor, viva con el Señor. Pero si el hombre quiere rehacer su vida, bueno, tiene que pensar ahora, empezar desde cero, orando primero, buscando la voluntad de Dios, buscándola, que el Señor le traiga una mujer que sea amante del Señor y que puedan entonces organizar su vida juntos en el Señor y vivir en obediencia, aprender del fracaso del matrimonio anterior y no volver a cometer los mismos errores. Eso es algo que yo veo muchas veces en mi ministerio pastoral, personas que a veces vienen a mi escritorio pidiendo consejos y resulta de que porque tienen problemas y resulta que vienen repitiendo, vienen con el lastre de los errores de matrimonios anteriores y lo vuelven a repetir en la nueva relación. Y bueno, eso es dinamitar ese matrimonio. Así que acá tenemos que sincerarnos. ¿Qué es lo que me motiva a mí el buscar una pareja? Y para eso tenemos que, primero que todo, estar seguro que yo estoy bien fundamentado en el Señor, que estoy orando, estoy pidiendo al Señor que me dé una compañera, y el Señor, en su infinita misericordia, me va a traer a alguien que sea apto para que pueda entonces vivir el resto de mis días acompañado de alguien y juntos vamos a glorificar a Dios. Así que en un sentido, respuesta breve, sí, puede rehacer su vida, pero tiene que mirar bien cuáles son las motivaciones. Perfecto, que la verdad es que lo que dice usted es muy preciso de lo de los matices, ¿no? Porque no es que se puede aplicar una regla general. Pero bueno, esperamos que esta persona haya recibido la respuesta que estaba inquietando su corazón, ¿no? Y aprovecho entonces para animar a las personas a que nos escriban, que sigan mandando sus preguntas. eh, Abajito en la descripción del video va a estar el correo electrónico. Pastor, tenemos un par de preguntas más. La siguiente o las siguientes vienen de Eric Gamboa. Son 3 preguntas, así que vamos a empezar por parte. La primera dice así: ¿la Biblia habla de un rapto o arrebatamiento secreto? Bueno, déjeme hacer una aclaración. La palabra rapto es pésima, ¿eh? Es un término que es muy común, se han escrito libros en español que se han titulado como el rapto, y es una mala traducción, o se ha traspolado el concepto rapto en inglés al español. Pero rapto es un acto de violencia. El rapto es una acción deliberada contra la voluntad de la víctima. Eso es un rapto. Entonces la Biblia jamás presenta a Dios haciendo uso de la violencia para secuestrar a la iglesia contra su voluntad. Entonces el concepto rapto deberíamos quitarlo de nuestro vocabulario. El concepto más correcto es arrebatamiento. Entonces en ese caso, Gamboa creo que se llama, tiene razón en poner las dos palabras y
reconocer la palabra arrebatamiento, que es la correcta. Ya. Porque es justamente, la acción es de quitar a alguien de un peligro, de una situación apremiante, y entonces lo que se hace es sustraer a la persona de esa situación dada. Ahora, ¿es bíblico el arrebatamiento? Yo soy de la idea de que sí va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Hay teorías acerca de cuándo se va a efectuar ese arrebatamiento. Algunos dicen que va a ser antes de la llamada Gran Tribulación, otros estiman que va a ser en el medio de la Gran Tribulación y otros dicen que es al final, ¿no? Pero sea como fuere, la inmensa mayoría del pueblo sostiene sí que va a haber una extracción de los creyentes de esta realidad. A eso le llamamos el arrebatamiento. Así que es bíblico. No es una doctrina, a ver, que está salpicada por todas las escrituras, ¿no? Pero eso no quiere decir de que no tiene la Biblia el contenido de esa doctrina. Está. Por eso es que se ha sostenido y se defiende hasta el día de hoy la doctrina del arrebatamiento. Y entonces, ¿va a ser ese arrebatamiento algo público, algo que todo el mundo va a poder ver? Porque tenemos en la mente quizás la película que se hizo hace ya varios años, donde los creyentes desaparecen instantáneamente y bueno, todo el mundo queda loco. O como esta persona pregunta si el arrebatamiento va a ser secreto, o si la Biblia habla de un arrebatamiento secreto. No, otra vez, a veces tenemos la tendencia de darle a la especulación el lugar y lo metemos en la escritura, ¿no? Eisegesis, le llamamos. En vez de exégesis, le metemos ideas al texto. La idea de que el arrebatamiento va a ser como el caso de la película, ¿no? Donde están los pilotos de avión, desaparecen repentinamente y vemos los aviones caer, choferes de micros que desaparecen y entonces el micro se da la vuelta en la ruta. Miren, yo no sé, esa es otra área que no puedo responder. A mí se puede especular. Uno dice, bueno, a ver, sumo 1 más 1 y me da este resultado. Yeah. Si los cristianos van a desaparecer de este mundo, sin duda que el mundo va a decir, bueno, ¿qué pasó con cierto porcentaje de la población que ayer estaban y hoy ya no están? Entonces, eso nos deja a nosotros pensando de este lado de la realidad, bueno, ¿qué va a decir la gente cuando se hayan ido? ¿Qué va a decir el CNN o el Fox? ¿O qué van a decir los gobiernos, ¿no es cierto?, cuando salgan a dar información. Bueno, pero todo eso es especulación. Yeah. La Biblia no nos dice nada acerca de cómo va a reaccionar el mundo cuando la iglesia haya sido extraída. Ojo que hay algunos que dicen que la iglesia va a estar durante toda la tribulación, entonces eso genera otro tipo de interpretaciones. Si vamos a asumir la interpretación de que la iglesia es arrebatada, por ejemplo, antes o durante la gran tribulación, en fin, va a generar una incertidumbre de qué es lo que sucedió. Pero la Biblia no da información de eso. Yeah. Y donde la Biblia guarda silencio, yo guardo silencio. Podemos conversar y tener opiniones, Yeah. pero no puedo decir, no me siento con la libertad y la autoridad de decir la palabra de Dios dice. Porque entonces yo necesito tener el texto bíblico o los textos bíblicos y presentárselos a ustedes y decir, mira, aquí está, la Biblia dice esto. Pero en esa área la Biblia no parece dar, a lo menos en los años que llevo de estudio, no he encontrado, ¿no es cierto?, material concreto acerca de cómo va a reaccionar el mundo cuando la iglesia ya no esté. Perfecto. La segunda pregunta que hace Eric Gamboa. ¿Son la iglesia y la nación de Israel dos pueblos diferentes? Que aquí es una tremendo debate, ¿no? En el seminario. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor? La misma cosa, la iglesia está dividida en eso, ¿no? Tenemos los que son de la doctrina del pacto y tenemos dispensacionalistas y, en fin, algunos opinan que el pueblo de Dios es una constante en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay una teoría del reemplazo, ¿no?
que tiene sus seguidores y sostiene que la Iglesia ha reemplazado al Israel del Antiguo Testamento. Y existen posturas que dicen que no, que Dios trató con el pueblo de Israel y ahora trata con la Iglesia, que es un pueblo formado de judíos y gentiles. Y que eventualmente, en un momento dado, en esta etapa, esta dispensación, entonces el Señor va a volver a tratar con el pueblo de Israel. Ahora hay una especie de impas, le llamamos a esto el periodo de la gracia, si se quiere, y que Dios, cuando haya juntado, ¿no es cierto?, a todo el número de gente, de judíos y gentiles, la iglesia, entonces serán extraídos y Dios volverá a tratar con el pueblo de Israel y cumplir las promesas que para algunos intérpretes no se han cumplido todavía. Bueno, a ver, mi postura personal, yo pienso que hay una distinción entre Israel y la iglesia. Eso no quiere decir que no puedo tener comunión con un hermano, y le llamo deliberadamente hermano, que piensa que no, que el pueblo de Dios es una constante, ¿no? Yo no tengo ningún tipo de problemas, podemos sentarnos a tomar un café y conversar, tal vez no nos ponemos de acuerdo, pero eso no quiere decir de que voy a tildar a la otra persona de ser un hereje, espero que la otra persona no me tilde a mí de hereje, y bueno, vivir como cristianos respetándonos esas posiciones. Pero existe, sí, esa controversia, ¿no?, dentro del pueblo evangélico. Muy bien, la tercera pregunta, y no es más fácil, lo siento, pastor, pero dice así, ¿podría ahondar un poco acerca del milenio de Apocalipsis capítulo 20? ¿Cómo va a ser eso? Porque la verdad es que cuando uno lee el texto, y también con las promesas que el Señor hace de cómo va a ser el reino cuando Él lo establezca, profecías del Antiguo Testamento, es algo que es muy difícil no dejar que nuestra imaginación se vaya pensando en lo hermoso que va a ser. Nos podemos imaginar un mundo regido por justicia perfecta, por aquel que es amor, aquel que es perfecto. Así que si puede ahondar con respecto al milenio, pastor. Volvemos a lo mismo, ¿no? Hay diferentes interpretaciones acerca del tema. Hay una escuela que es amilenialista y sostienen, para no complicar la cosa, que nosotros, el milenio es algo simbólico, digamos, ¿no? Hoy estamos viviendo en esa etapa. Están los literalistas, que sostienen un milenio literal, por eso se llaman así, son históricos o futuristas, y hablan, sí, que va a haber ese periodo en que Jesucristo va a venir y va a establecer un periodo de 1000 años de paz, de justicia. Y bueno, todas estas teorías, está el espiritualista también, generan un montón de preguntas. Yo hace muchos años que estudio y leo, me gusta la profecía, pero no me gusta por qué sé yo, un deseo mórbido, por querer conocer el futuro, qué sé yo, como la gente que a veces está leyendo la Biblia como si fuese la bola de cristal. No, es el deseo de ver qué es lo que Dios tiene para decirme. Y si bien es cierto, yo estudio todas estas escuelas de interpretación, he leído muchos libros al respecto, sin embargo, todos tenemos la esperanza, y ahí es donde debemos enfocarnos, en lugar de, otra vez, dividir la iglesia, sentarnos a hablar de estas cosas, pero en una forma civil, y tener en cuenta que cuando se hablan las escrituras de estas cosas, es la palabra de Dios dándonos la esperanza de lo que le espera al creyente. A veces cuando agarramos el libro del Apocalipsis, que es el que genera toda esta controversia, allí es donde aparece el concepto del milenio, nos rompemos la cabeza
tratando de dilucidar todos los misterios y las figuras. Y hagámoslo, es importante leer y estudiar estas cosas. Pero en muchos de los intérpretes, noto que pierden de vista cuál es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Y leemos todo lo que, estudiamos el milenio, estudiamos el tema del arrebatamiento, estudiamos el tema de los demonios, la gente está fascinada con los jinetes del Apocalipsis, el anticristo, el falso profeta, el dragón, pero yo le paso de largo a todo eso y me quedo extasiado con el capítulo 4, que es el corazón palpitante del libro de Apocalipsis. El trono, sí. ¿Se dan cuenta? El capítulo 4 debe ser el capítulo que debería, no sé, incentivarnos a escribir volúmenes, que es el capítulo que eclipsa todo el resto del libro. Porque la idea en el capítulo 4, después de hablarnos el capítulo 1 hace la introducción, donde se le presenta la revelación a Juan. Capítulo 2 y 3 tenemos los famosos, los mensajes a las 7 iglesias que estaban distribuidas en el Asia Menor, 7 de las iglesias, ¿no? Había más. Pero entonces el capítulo 4, del capítulo 5 tenemos la apertura de los sellos, y del capítulo 6 empiezan toda la saga, es la parte que le gusta a la gente del Apocalipsis, del 6 para adelante. Pero el 4 es el pasaje importante, porque lo que nos está mostrando es que ciertamente capítulo 2 y 3 la iglesia va a sufrir. Pero dice, esperen, no se desanimen, vivan una vida santa. Eso es lo que encontramos. Hay un llamado, arrepiéntanse, el que tiene oídos oiga, arreglen las cosas, porque el tiempo ya llega, la promesa se va a cumplir. Los que están bajo el altar dicen, quédense un poco de tiempo, esperen. Dios es fiel a su palabra. En el capítulo 6 vemos entonces toda esa parte ténebre, ¿no es cierto?, oscura, de cosas en la tierra, los sellados, los juicios, las copas de la ira. Pero lo que nos quiere mostrar el libro de Apocalipsis es que a pesar de todo eso y que el mundo parece que está en una convulsión y que el anticristo es el dueño, el Señor, dice, Dios está en su trono. Amén. Dios nos está mostrando, señores, yo estoy sentado y yo gobierno, y todo lo que va a suceder está bajo mi control. Yeah. Eso sucede, es exactamente lo mismo que sucedió en el capítulo 6 de Isaías. Cuando Israel pasaba por una etapa de prosperidad, aunque ahora entraba en una etapa de amenazas, los pueblos querían comerse a Israel, y el rey Usías, que le dio cierta estabilidad a la nación, de repente muere. Y entonces el pueblo, inclusive el profeta Isaías, pensaron, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Entraron en pánico. Y entonces se abre el telón y se muestra esa gloriosa imagen de Dios sentado en su trono, y los seres angélicos que decían, santo, santo, santo. Entonces se le muestra a este hombre, yo estoy en el trono. Se murió Isaías, sí, Usías se murió. Pero ¿quién es el rey? Yo soy el rey. Yo no dejé el trono. Entonces, en el libro de Apocalipsis es exactamente la misma idea. La iglesia va a pasar por problemas. Ya estamos empezando a encarar problemas. Pero la idea es demostrarnos que Dios es el que está sentado en el trono, que no temamos. Es un libro para darnos ánimo. Entonces tenemos que concentrarnos en eso y no rompernos la cabeza no digo que no estudiemos esas cosas, porque están ahí para estudiarlas, pero cuidado de no dejar que esas cosas terminen eclipsando la gloria de nuestro Dios y el mensaje de Apocalipsis, que es para darnos ánimo. Y fíjense en que el libro termina diciendo, sí, Señor, ven pronto. Es el ánimo de Juan, que estaba sufriendo, estaba preso, anciano, todo hecho una miseria, el pobre hombre. Y después de toda esa revelación, Juan se anima, no se tira al suelo victimizado, se anima y dice, sí, Señor, aquí estamos esperándote, ven pronto. Le inyectó entusiasmo a Juan. Eso es lo que tendría que fomentar en nosotros el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Qué hermoso, pastor. La verdad es que creo que son palabras muy precisas para lo que estamos pasando. Algunos de nosotros en la iglesia, me imagino, más pasando por problemas un poquito más, de forma más acentuada que otros, y qué lindo es recordar que nuestro Dios está
en su trono gobernando, en control de absolutamente todo, y que ni Dios quiera lo peor nos pueda pasar, va a ser lo mejor estar en su presencia, como alguna vez también lo dijo Pablo. Pastor, estamos llegando al final, tenemos una pregunta más. Y antes de leer la pregunta, un comentario que nos da esta persona. Su nombre es Anabel Álvarez Fuentes. Son cubanos, ellos. Ella es cubana, pero reside en Florida, en Miami. Dice así: le damos gracias a Dios por usted. Dios le puso a mi esposo sus videos en las manos y desde esta semana pasada los estamos mirando, analizando y confrontando con las escrituras. Así que yo te digo eso para darle gloria a Dios de que Él está usando el ministerio de nuestra iglesia y su ministerio pastor para traer personas hacia Él. La pregunta de Anabel es la siguiente: no sé si usted ha hecho un estudio bíblico de cómo Dios fundó la tierra basado en las escrituras. Eso es todo lo que nos dice, es una pregunta bastante abierta y no sé, pero me imagino que quizás tenga que ver con el asunto de la creación o el creacionismo versus la evolución, la teoría de la evolución, pero no sé qué tiene usted que decirnos al respecto, pastor. Bueno, en cuanto a la teoría de la evolución, hoy, al presente, se están levantando académicos de peso, dentro y fuera del cristianismo, que están comenzando a darle golpes letales a la teoría de la evolución. Lógicamente, estos debates académicos tardan en llegar al público. Esto se trata en los foros arriba, de gente que estudia, y nosotros, bueno, somos los que repetimos a diario los clichés, ¿no? La teoría de la evolución es un hecho científico. Pero nunca se pudo probar la teoría de la evolución. Es una teoría. Y es una teoría que trata de explicar el origen de las cosas cuando no se renuncia a la revelación. En el siglo XVIII comienza una revolución del pensamiento, el siglo de las luces, que a mi juicio es el resultado de la reforma protestante del siglo XVI. Algunos opinan que esto es resultado del Renacimiento, que es a mediados del siglo XV. Pero, bueno, podemos discutir acerca de eso. Personalmente, yo, después de haber analizado el asunto, soy más de la idea de que el despertamiento del análisis, el estudio de la naturaleza, no que no se hacía en la Edad Media, se hacía, ojo, vamos a ser justos con las cosas, pero el hombre estaba un poco aprisionado. Había cierto peligro en salirse del frasco, ¿no? De la institución. Cualquier cosa que no le caía bien a la iglesia, entonces empezó una persecución, había que tener cuidado con los libros que se tenían a mano, y en fin, no había mucha libertad de pensamiento. Pero con la reforma cambian las cosas. Europa, o la Europa que conocemos, se independiza en un sentido, rompe las cadenas que la ataba. En el siglo XVIII hay una explosión. Pero el problema con esta explosión es que comienza a reemplazar la razón a la revelación. El hombre termina renunciando a la revelación que nos habla de un Dios creador, y entonces se produce un vacío. Si Dios no creó las cosas, ¿de dónde vienen las cosas? Y entonces el hombre empieza a aplicar la razón para poder buscar una respuesta. Bueno, eventualmente Darwin salió con una teoría que se hizo tremendamente popular, es una bomba atómica en la historia del pensamiento moderno. Y entonces, en el siglo XIX y siglo XX, esto cobró se arraigó en la psiquis de la gente. Hoy, esto se enseñó en las escuelas y la evolución es considerado como un hecho científico. Pero no es un hecho científico. La evolución es simplemente una interpretación de las evidencias. La evolución no es la evidencia.
es una interpretación, es una teoría acerca de la exploración de las evidencias. Entonces, tenemos a creacionistas, es decir, que creen que Dios es el creador de todas las cosas. Hay otros que son más de tendencia deísta, que creen en Dios, pero en una especie, no en el Dios de la Biblia, sino un Dios. Y bueno, entonces ellos ven las evidencias y le dan una interpretación. Dios es el autor de esas cosas, de la máquina del cosmos. El evolucionista dice, no, no existe Dios, por lo tanto, entonces creemos que es un proceso mecánico de accidentes que ha tomado mucho tiempo para dar como resultado lo que tenemos hoy. Yo honestamente no creo en la teoría de la evolución. Las especies evolucionan, pero dentro de su misma especie. Eso sí tenemos la evidencia. Pero lo que se habla de macroevolución o el salto de especies a otra especie totalmente diferente, no tenemos ninguna evidencia. Y tal es así que hasta el día de hoy se está buscando un eslabón, algo que conecte una especie con otra, y no se encuentra. Y es por eso que vemos intentos desesperados en el campo académico para poder inventarse una serie de argumentos que son de tipo filosófico y que contradicen la academia, porque el científico naturalista rechaza totalmente la argumentación filosófica. Y sin embargo, cuando ellos tratan de probar la teoría de la evolución, tienen que recurrir a la filosofía. Muchos de los argumentos que tratan de establecer un vínculo entre diferentes especies es filosófico, porque no hay evidencias. Entonces, a ver, no tenemos entonces pruebas de la evolución como la entiende la gente. Dentro de una especie sí, tenemos el caso, por ejemplo, a ver si tomamos el caso de los perros, ¿no? Tenemos una cantidad diferente de perros que se han adaptado a diferentes ambientes, y entonces, en fin, algunos tienen más pelos, otros menos pelos, otros tienen cierta coloración, otros no, pero eso es un asunto de evolución dentro de la misma especie, son todos canes. Pero no vemos que un can se vaya a convertir en, qué sé yo, en una especie completamente diferente, en otro tipo de especie. La Biblia nos dice que Dios creó a cada especie, a cada criatura según su especie. Eso es lo que nos dice la Escritura, y eso está corroborado por la evidencia empírica. Así que yo soy creacionista. Está el debate de cuánto tiempo utilizó Dios para crear la tierra y el cielo. El libro de Génesis habla de días literales o de etapas de tiempo. Bueno, es todo un tema eso. Yo creo en días literales, en el estudio semántico de las palabras en el hebreo, que lo he hecho y he hecho bastante este estudio. No hay razón para desmentir de que Dios esté hablando de días en forma figurada y que se refiera a etapas de tiempo, evos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el tiempo es un poco relativo. No sé, acá entramos en una dimensión que yo he leído algunos libros acerca del tema, pero es muy difícil conceptualizar el tiempo. Nosotros pensamos en el tiempo, lo medimos, es una necesidad, sería imposible vivir y tener un orden si no tuviésemos el concepto de tiempo, del ayer, del presente y del porvenir. Todos los días vivimos atados al reloj. Así que no podremos hacer sentido de la historia y la existencia sin el concepto o el valor de la cronología, el tiempo. Pero cuando hablamos de Dios, ya tenemos que salir o estar afuera del tiempo. Porque no podemos decir el Dios de ayer, el de hoy o el de mañana. Es el Dios de siempre, es la constante. Dios se mueve, es un Dios trascendente, fuera del tiempo. Está dentro del tiempo, se ha vinculado en el tiempo para poder relacionarse con su creación, pero sin embargo Dios está fuera del tiempo. El tiempo comienza cuando comienza la materia, cuando Dios dice en el principio, Dios creó ese verbo, bará, significa que en ese momento comienza el tiempo, cuando Dios crea la primera materia.
Antes de eso entramos en un sin tiempo, en una eternidad. Y cuando hablo de eternidad, a veces otra vez tenemos problemas de conceptualizar esto, porque cuando hablamos de eternidad pensamos, necesitamos un punto de referencia, es decir, pensamos en un momento en que empieza ese tiempo y tiramos la línea hacia el futuro en un nunca terminar. Pero cuando hablamos de eternidad tenemos que pensar de que no existe un punto de comienzo, no hay una referencia, es una constante, es un infinito para atrás y un infinito hacia adelante. Eso para nuestra mente es una cosa que estalla, no lo podemos, no podemos concebir eso. Así que el tema del tiempo es algo tremendo, lo mismo el tema del espacio. Trayéndolo eso a los días de la creación, y bueno, podemos especular, hay quienes dicen que los días en realidad no son días literales, sino que son etapas. Honestamente yo soy más literalista, ¿no? De que realmente la Tierra se creó en 6 días. ¿Cómo sucedió esto? Y bueno, Dios, es Dios. Sí, eso es Dios lo puede hacer las interesante. cosas porque Dios. Sí, eso es una de las cosas que se pierden en el debate, particularmente de las personas, especialmente los cristianos, que no son creacionistas. Me he fijado que a veces tratan de limitar a Dios a las leyes Right. físicas. Entonces hacen preguntas, por ejemplo, ¿cómo pudo haber luz durante los primeros 2 o 3 días si el sol se formó en el cuarto día? Y hacen preguntas que tratan de limitar ese poder de Dios. Lo mismo pasa cuando, y creo que esto todos hemos visto, ¿no? Documentales que salen a veces en la televisión donde se trata de explicar los milagros de Jesús o los milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento, particularmente en el Éxodo, de una forma naturalista, y se pierde de vista que la creación es un milagro, porque Dios de la nada hizo todo. Y una pregunta que me asalta, pastor, relacionada a esto: ¿qué tan importante es la doctrina de la creación para el Evangelio? ¿Dónde vemos ese vínculo entre Dios creando en el principio y la realidad de lo que Él hace en Cristo Jesús en el Evangelio? Ya. Es importante esa pregunta, ¿eh? Nosotros no podemos entender el Evangelio si no tenemos el libro de Génesis. El libro de Génesis está porque es el libro más importante de la Biblia, porque nos habla de los orígenes, y no es un libro de ciencia. A veces nosotros nos acercamos a los primeros 2 capítulos del libro de Génesis para responder a todas las preguntas de la inquietud humana acerca de los orígenes. Pero el objetivo de la Biblia no es hablarnos de cómo Dios hizo las cosas, cuáles son la dinámica en cuanto a la creación. Lo que la Biblia nos dice es que por la palabra Dios creó las cosas. ¿Cómo hizo eso? Eso ya no lo sabemos. El propósito del libro del Génesis es para hablarnos cómo fue el diseño primogenio y de dónde viene la necesidad de un Salvador. Entonces Génesis nos prepara para hablarnos de la caída, del desplome de la raza, que aparece en el capítulo 3. El capítulo 3 no tendría ni pie ni cabeza si no tenemos los 2 primeros capítulos. Entonces, se nos habla de Dios, la Biblia empieza con Dios y termina con Dios. Y entonces Dios es la fuente de todo. El hombre es el origen de Dios, Dios lo creó, pero lamentablemente el hombre le falla. Y entonces tenemos la entrada del pecado al mundo y las consecuencias. Y entonces se nos va describiendo a través de todo el Antiguo Testamento la saga de ese hombre caído y cómo Dios prepara o asfalta el camino de la salvación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos los evangelios, que es justamente el mensaje, la buena noticia le llamamos, eso es lo que significa la palabra evangelion. La mensaje es el cumplimiento de la promesa, de que ese hombre que se cayó, que le dio la espalda a Dios, es rescatado. Y entonces Dios lo que hace ahora es trabajar en la restauración de esa creación caída. Así que ese es el meollo del asunto. No es un libro de ciencia, es un libro más de doctrina, de teología, de por qué el hombre necesita un salvador, por qué el hombre es como es. Está más cercano a la antropología, ¿no es cierto?, que a lo que es la doctrina de la creación.
Ahora, ¿por qué la gente, no entiendo por qué tienen tanto problema en aceptar, incluso dentro de científicos cristianos que creen en la teoría de los evos, de que Dios pueda crear de la nada algo en un día? Yo pienso, a ver, cuando Lázaro se murió, ¿no es cierto? Lázaro se murió, dice la Biblia que estuvo 4 días metidos en el sepulcro. Eso es lo que nos dice la narrativa. Y entonces ya era tal, la necrosis ya había avanzado, el cuerpo hedía, ¿no? Eso quiere decir que ya las bacterias habían hecho estragos con ese cuerpo. Cuando el Señor dice, muevan la piedra, le dijeron, Señor, este hombre está muerto ya hace rato y huele, hiele, larga olor. Y Jesús le dice, muevan la tierra, la piedra esa que tapaba el sepulcro. ¿Cuánto tiempo le llevó al Señor para restaurar un cuerpo que estuvo 4 días pudriéndose? Y ese hombre salió no podrido, salió totalmente biológicamente restaurado. ¿Cuánto tiempo le llevó? No le llevó un día. Simplemente dijo, Lázaro, ven fuera. Y en el momento en que pronunció la palabra, Lázaro fue restaurado de 4 días de descomposición. Digo, a ver, cuando nosotros miramos esos fenómenos extraordinarios, ¿por qué nos cuesta creer que Dios pueda en un día crear de la nada las cosas? Una persona que es ciego de nacimiento, tenemos que hacer una restauración del nervio óptico. ¿Sabe? Yo no soy un experto en esto, pero una persona ciega tiene unas tremendas cataratas o tiene el nervio óptico arruinado de nacimiento, yo no sé. Y el Señor dice, abre tus ojos. Y en ese instante, no en un día, sino en el instante cuando habla, se produce la restauración total de todo el ojo. Digo, ahí estamos viendo, cuando el Señor Jesucristo paró la tormenta, una tempestad en medio del mar, y el Señor se levanta y reprende los vientos. Pónganse a pensar cuánto tiempo pasa, en horas, a veces en días, para que un mar que está agitado vuelva a tener absoluta calma. ¿Cuántas horas lleva la atmósfera para abrirse y disipar las nubes, que pare el viento y se vean las estrellas? Eso lleva horas. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo habló, dice que vino gran bonanza. No pasaron días, dice fue instantáneo. Eso nos habla de poder, no solo de autoridad, pero el poder divino que controla la naturaleza. Así que cuando miramos esos focos a través de la Escritura, que nos ayudan a ver, bueno, ¿cómo es posible que Dios haya, es posible que Dios en un día pueda hacer el cosmos? Claro que sí, si tenemos un montón de evidencias donde Dios desplegó su poder en una forma instantánea. No esperó días o evos para hacer algo. Cuando el Señor le dijo a los religiosos de la época, Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. ¿Cómo va a levantar? A ver, pensemos un poco, que una piedra se convierta en un hijo de Abraham es una hipérbole, pero Jesús no estaba jugando, estaba diciéndoles, Dios tiene poder para hacer lo que para ustedes es imposible, pero Dios tiene poder para levantar, si quisiera hacerlo, no es que ese era el plan, pero le está diciendo, si Dios quiere, puede levantar de las piedras, de cosas inanimadas, traer la vida. Así que digo, a mí no me cuesta pensar y aceptar que Dios, el todopoderoso Dios, puede hacer en un día lo que dice el libro de Génesis. En realidad son 6 días, ¿no? Hablo de cada día en el capítulo 1 de Génesis. Así que tenemos evidencias en las Escrituras para aceptar sin ningún tipo de cuestionamiento que Dios, siendo quien es, tiene las facultades de Dios para hacer eso. Si nosotros creemos en Dios y no creemos que Dios puede hacer ese tipo de milagros, entonces no creo en Dios. El creer en Dios me fuerza a mí a creer en el milagro, en el poder de Dios haciendo lo que para el hombre, racionalmente hablando, es imposible conseguir. La encarnación. ¿Cómo es posible que Dios asuma forma humana? Pero eso es una cosa que atenta contra la razón. Nos parece completamente ilógico. Pero la Biblia nos dice que Dios asumió forma humana. Eso es algo extraordinario. Entonces, si Dios puede hacer eso, el Todopoderoso que está en todo lugar y de repente asume forma humana,
para venir a darnos la salvación. Digo, pero ¿qué problema tengo yo para aceptar lo que me dice el capítulo 1 del libro de Génesis? Creo que eso nos deja, pastor, con el corazón lleno, muy, eh, muy nutridos espiritualmente por la conversación. La verdad es que adoramos un Dios magnífico, glorioso, digno de toda nuestra adoración y alabanza. Y eso es lo que podemos ver en las Escrituras cuando prestamos atención y escuchamos a aquellas personas que el Señor nos ha dado para enseñarnos la palabra. Pastor, gracias por la conversación, gracias por su tiempo, nuevamente un placer, un gozo. Igual. Les recuerdo a las personas que están viendo el video que por favor continúen enviando sus preguntas al email que se va a poner en la parte de abajo en la descripción. Y bueno, estamos viéndonos entonces. Pastor, si por favor puede cerrar en oración. ¿Cómo no? Y entonces podemos cerrar ya el video. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, Señor, te damos ante todo la gloria y la honra, Señor. Bendecimos tu nombre. Elogiamos tu santidad, tu hermosura. Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Nosotros no merecíamos venir a la existencia. De plujo escogiste traernos a la existencia. Nos rebelamos contra ti. Vemos a través de la historia cómo ese experimento que iniciamos en el huerto del Edén fracasó y sigue fracasando. Podrías haber, Señor, cerrado el capítulo, habernos abandonado nuestro propio destino bien merecido, y sin embargo, Señor, tú planeaste la salvación de los hombres. Un día viniste a este mundo, asumiste forma humana, para dar tu preciosa vida en nuestro lugar y ofrecernos vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu santa palabra, que es nuestro mapa de ruta, es el que es la palabra de Dios, es nuestra brújula que nos da dirección, no solamente de cómo caminar ahora, sino hacia dónde vamos, nos prepara para el futuro. Gracias por estas personas que tenían inquietudes. Esperamos, Señor, que a través de tu Espíritu hayamos podido evacuar algunas de las dudas y en otros casos tal vez de abrir el interés por seguir estudiando, Señor, preparándose más, investigar más. Gracias por sus vidas. Bendícelos a todos ellos, Señor. Gracias por esta oportunidad y te imploramos, Señor, por esta situación de pandemia que estamos viviendo, que pronto podamos sortear esta situación y volver a cierta normalidad. Te pedimos por los países que están sufriendo, especialmente nuestro continente latinoamericano, en donde hay tanta necesidad de carestía. Te rogamos, Señor, por ellos. Bendice a los líderes, a los presidentes, primer ministros, gente que está en el gobierno y que tiene que tomar decisiones. Dales la sabiduría para tomar decisiones acertadas en estos momentos tan críticos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te decimos gracias. Y elevamos esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, nos vemos y bendiciones. Muy bien, bendiciones.